Leyendas de terror de Puebla. El brigadier en pena. Esta es una historia que se cuenta en Zacatlán, cuyo nombre significa lugar donde abunda el zacate, y al cual se le conoce también como Zacatlán de las Manzanas, y en el nombre lleva la virtud. Durante la lucha independista, el insurgente Francisco Osorno tomó la ciudad que se encontraba en manos de los españoles y la convirtió en su centro de actividades militares. Osorno había nacido en Chignahuapan el 19 de marzo de 1769 y fue un gran militar que consiguió muchas victorias en la lucha armada contra los colonialistas. Antes de unirse a los insurgentes había sido procesado como ladrón de caminos en la misma Puebla, y es de todo sabido que cometió una serie de tropelías antes de convertirse en militar. En Zacatlán existe un templo dedicado a San Francisco, y se dice que en él se aparece el fantasma de Osorno. Al dar la medianoche dentro del templo se aparecía el fantasma del militar, quien vestido como tal se arrodillaba ante el altar y gemía lastimosamente. Al llegar la madrugada, los gemidos cesaban y el fantasma dejaba el templo y se iba caminando por el pueblo de Zacatlán. Al salir se le notaba en la cara el arrepentimiento que llevaba a cuestas, arrepentimiento por las malas acciones que había cometido en vida. Muchas fueron las personas que lo vieron en el templo o por las calles. La población vivía asustada y temerosa de encontrarle por casualidad. En cierta ocasión, un centinela que hacía su ronda frente a un cuartel vio pasar una sombra y al momento gritó: ¡Alto ahí! ¿Quién vive? A lo que una siniestra voz le respondió: Soy el brigadier Francisco Osorno y estoy pagando por mis delitos. El centinela, muy asustado, corrió al cuartel a dar cuenta a sus superiores de la aparición fantasmal. Tanto fue su espanto que pasados 7 días murió de puro susto. Se propagó el pánico. Nadie quería salir de sus casas y tenían miedo de acudir al templo de San Francisco. Ante esta situación, el sacerdote de la iglesia se armó de un crucifijo, velas y agua bendita, y ayudado por el sacristán, recorrió todo el pueblo bendiciéndole, esparciendo el agua bendita y pidiendo al Altísimo que los protegiera del fantasma. A los pocos días el fantasma ya no volvió, se había ido a pagar sus culpas a otro sitio, o tal vez ya había sido perdonado por sus fechorías. El Puente Hechizado, ubicado en el municipio de Tehuacán, el Puente de los Duendes, es un lugar mencionado por la gente con la advertencia de alejarse de él. Dice la tradición que aquí habitan pequeños seres de pensamientos perversos. Su único propósito es atraer a la gente para arrastrarlos a su guarida. Uno de los relatos más mencionados es la historia de Don Pablo. Cuenta la leyenda que llegaba Pablo a su casa después de una noche de farra. Al llegar a su hogar, sintió una corriente de frío que congeló todo su cuerpo, por lo que salió a buscar leña para calentar su vivienda. Con la madrugada cayendo a sus espaldas, el hombre apresuró su búsqueda, pues tuvo miedo. Un fuerte chirrido previno de alguna presencia entre los matorrales. Al acercarse al origen de aquel ruido, notó que una gallina grande y gorda se encontraba perdida en la zona. Al verla, su miedo se convirtió en gula y decidió atraparla. Don Pablo siguió a la gallina con deseo de comer. Al estar a punto de capturarla, el astuto animal corrió a un extremo del puente de los duendes. El campesino dejó de tener el control de su cuerpo y una sensación de adormecimiento y confusión se apoderó de él. En contra de su voluntad fue arrastrado hacia la oscuridad del puente, donde comenzó a escuchar risas malignas, acompañadas de rumores extraños. Pudo ver que la gallina se convertía en un pequeño hombre que lo veía con ojos maliciosos y sonrisa perversa. Fue entonces que Pablo pudo salir del trance por un segundo. Con un tremendo esfuerzo gritó: ¡Padre nuestro! Si mi carne es para los demonios, al menos deja que mi alma esté contigo en el paraíso. Lo cierto es que a Pablo jamás se le volvió a ver. La leyenda de la Nahuala. La leyenda de la Nahuala es una leyenda tradicional de México, con la cual se acostumbra a contar a pocos días antes de la llegada del Día de Muertos. Esta antigua historia nos ubica en los últimos años de la Nueva España. Dicho de otra manera,
poco antes de que se llevara a cabo la Guerra de Independencia, impulsada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. La leyenda cuenta que corría el año 1807 en el centro de Puebla. Ahí vivía un niño de 9 años llamado Leonardo San Juan, junto a su hermano Fernando. Ellos vivían con su abuela, quien se encargaba de cuidarlos. Cada noche, su hermano mayor, Fernando, le contaba varias historias de terror, pero de entre todas las que contaba, una de aquellas fue la que más lo aterró: la leyenda de la Nahuala. Fernando le contó que en un viejo caserón existía el espíritu de una terrible bruja conocida como la Nahuala. Aquel ente maligno tenía 2 almas cautivas de unas niñas desde mediados del siglo XVIII, y estaba aún en búsqueda paciente de otra incauta alma con la cual devorar y obtener el poder para embrujar a todos los aldeanos del pueblo. Días después de noche, Leonardo esperaba a Fernando que llegara a su casa. Al no aparecer su hermano, pensó que la Nahuala lo había secuestrado, pues estaba influenciado fuertemente por esta leyenda, y como sabía dónde estaba situada la casona, en un intento de valentía, fue a la terrible casona y entró en ella. Dejando sus temores atrás, Leonardo se encaminó a su rescate, habiendo involucrado a su abuela, quien accedió a acompañarlo, pues fue tanta su insistencia que la convenció de hacerlo. Leonardo, ya estando en la casona y pese a muchas dificultades que le puso la bruja, pues se enfrentó a fantasmas, objetos que se movían y volaban, calaveras andantes y cadáveres putrefactos y voces feroces, de los cuales logró escapar exitosamente gracias a su astucia y a su gran devoción hacia su hermano, recuperado así su alma secuestrada por la horrible bruja, que chillaba y gritaba de rabia por la pérdida del alma de Leonardo. Juntos salieron de la casona, pero con la terrible experiencia que marcaría para siempre sus vidas, pero que con el tiempo afortunadamente superaron. Hoy en la actualidad, aún se puede encontrar en el centro de Puebla una calle con el nombre de la Nahuala, que está justo donde se ubica la vieja casona, y en donde cuentan vivieron muchas personas con poderes de nahuales, brujos o seres sobrenaturales. Pese a ello, se asegura exactamente que sucedió dentro de aquella casona. El claustro del fraile fantasma. Zacatlán, Puebla, es un pueblo lleno de encanto que guarda entre sus calles las más diversas leyendas. Una de las más contadas es la del fantasma del fraile que se aparecía, o aparece, según la versión, en lo que hoy es la Biblioteca y Casa de la Cultura. Cuentan que un día apareció colgado de una viga de los antiguos claustros del convento un fraile. Poco después apareció un monje recorriendo los pasillos, al mismo tiempo que se escuchaban tristes lamentos que ponían los pelos de punta. Algunos de los frailes quisieron aclarar el misterio de aquellas apariciones, que según suponían estaban relacionadas con el suicidio de su compañero, porque nunca antes se habían manifestado tales sucesos. Así que una noche apareció el fantasma del fraile ante el superior del claustro, para que le perdonara sus pecados. Este, después de escucharlo, lo absolvió, desapareciendo para siempre el fantasma del fraile. Mas otros dicen que aún se le puede ver por los corredores del sitio. La triste historia del fraile fantasma comenzó hace mucho tiempo. Cuando llegó a estas tierras una mujer de carácter muy liviano llamada Luisa Santamaría, quien estaba casada con un español que era comerciante. El monje y la mujer se conocieron entablándose entre ellos una atracción inmediata. Sostuvieron más adelante relaciones amorosas y solían verse con frecuencia en la misma iglesia o en los claustros donde sostenían su apasionado romance sacrílego. Se decían palabras amorosas al oído y se hacían tantas promesas que llegaría hasta pensarse que contemplaban separarse de sus obligaciones para hacer vida aparte. Pronto esta relación ilícita llegó a oídos del comerciante, el cual se llenó de gran furor y de rabia, pero que ya en calma pensó en su situación. Para alejar a su esposa del fraile, pretextó a su infiel mujer que se debería ir a México para reunirse con sus familiares para una fiesta. Doña Luisa se puso pálida, gesto que no pasó desapercibido para el comerciante, pero acatando las órdenes de su marido,
se retiró a sus habitaciones, tratando de pensar en la forma en que vería a su amante, para comunicarle la noticia de su viaje. Tan pronto estuvo lista, salió a hurtadillas de su casa, dirigiendo sus pasos hasta los claustros, donde se vio con su amante, y ahí le comunicó la decisión de su marido de hacerla viajar hasta la Ciudad de México. El fraile, con el corazón destrozado, trató de persuadirla para que escaparan juntos. Doña Luisa se negó, y a pesar de todo el amor que sentía por él, pensó que lo más sensato era terminar la relación en aquel preciso momento. La mujer partió al día siguiente, en tanto que el fraile, desesperado, decidió quitarse la vida, ahorcándose. Desde entonces, los frailes que dormían en los claustros del convento miraban por las noches la figura de un clérigo, el cual desde el más allá profería terribles y penosos lamentos.